Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro video en donde vamos a empezar a explicar un poco sobre cómo es que podemos elevar la temperatura en nuestras compostas. Recordemos que es una de las partes más interesantes y muy importantes que deben de estar sucediendo en tu proceso de compostaje. Por lo cual en este video te voy a explicar tres formas con las que puedes ayudar a elevarla y la tercera, créeme que va a ayudar bastante a que no nada más tengas una elevación de la temperatura de tu composta, sino también a que mejore la calidad de nutrientes y diversas cosas. Así que quédate en el video y déjame en comentarios cómo es que tienes tú acomodada tu composta. Una parte importante del compostaje es la elevación de la temperatura. Recordemos que hay diferentes fases en las cuales la composta puede oscilar. Estas tienen que ver con el pH y con la temperatura. Pero la temperatura es muy importante porque esta nos puede ayudar en procesos donde podemos terminar eliminando algunos tipos de patógenos, enfermedades o cosas malas que pueden llegar a tener nuestra composta. Por eso es que siempre debemos de tener el cuidado en que esta temperatura se esté elevando. Normalmente la temperatura puede estar entre unos 50 a 55 grados centígrados. Esto debemos determinar midiéndolo sobre todo con un buen termómetro de varilla. Estos pueden llegar a tener aproximadamente unos 30 centímetros de largo y son muy buenos para realizar este proceso. Pero también ten en cuenta que de preferencia hay que hacer unas 3 a 5 mediciones para que tengas como que un promedio de realmente la temperatura que está sucediendo. Y también dependen un poco sobre la hora de día en el que termines haciendo tu medición de temperatura y pues también las condiciones ambientales que están alrededor. Pero si tienes dudas sobre eso, déjamelo en comentarios o lo terminaremos viendo en otro video. Ahora, lo que nos truje, bueno, una de las partes importantes que debemos de conocer es cómo hacer que esa temperatura se termine elevando. Y la primera clave que tienes que tener en mente es la combinación de desechos que vas a estar revolviendo en tu composta. Recordemos que siempre tienes que tener un equilibrio entre el material que puede terminar siendo de color verde y el material que puede terminar siendo como cartón o algún otro material. Recordemos que esto pues principalmente tiende a ser un equilibrio entre el nitrógeno y el carbono que debemos de tener en nuestras compostas, ya que un buen equilibrio entre carbono y nitrógeno es importante para que los microorganismos empiecen a consumir todos los desechos orgánicos que tienes en tu composta y eso hará que la temperatura se termine elevando. Porque recordemos que la temperatura se eleva gracias a los productos o a las reacciones exotérmicas que se están generando por medio de los microorganismos que están creciendo en tu composta. Así que un buen equilibrio será un buen plato de comida para esos microorganismos. Otro consejo que te puedo dar para poder terminar elevando la temperatura de composta es tener siempre una buena aireación. La aireación es importante porque eso ayudará a que algunos tipos de microorganismos, sobre todo los benéficos en un proceso de compostaje, terminen creciendo y desarrollándose muy bien. Y la aireación va a ser una de las claves principales que debe de tener tu composta. Para esto debes de estar haciendo por lo menos de una a dos veces una revuelta de tu composta o estarla moviendo. De hecho, si alguna vez estás puesto a percatarte que después de que realizas un movimiento de tu composta, esta suele elevar un poco la temperatura o alcanza los niveles adecuados para un buen compostaje. Entonces la aireación es clave primordial para que este proceso se termine generando. Y por último, y no por menos importante, debemos de recordar que es muy importante también el inocular algunos tipos de microorganismos. Por ejemplo, nosotros tenemos a Bacillus licheniformes LG. Esta bacteria tiene una capacidad muy importante para poder ayudar a elevar las temperaturas de la composta, y esto se debe principalmente a que pueden llegar a adaptarse. Ahora, no significa que sea el único que puedas utilizar. También hay diversos tipos de microorganismos que son importantes que puedes terminar inoculando y aplicando en tu composta. Tenemos, por ejemplo, algunos del género Pseudomonas, algunos hongos o al final del día también algunos excelentes Streptomyces. Estos microorganismos lo que hacen son adaptarse en el medio, colonizar y sobre todo acelerar el proceso, porque normalmente cuando empieza la composta siempre hay como una pequeña guerra de microorganismos por ese momento en el que los microorganismos tienen que estarse adaptando a todo ese desarrollo de lo que se empieza a degradar en tu composta. Y de aquí a que se terminen a adaptar a los benéficos pueden pasar unos cuantos días al final de cuentas y eso terminará haciendo a que tu temperatura se termine elevando en días posteriores y no tan rápido como quisieras.
Pero si agregas microorganismos que ya sabemos que son buenos, que son benéficos y que pueden ayudar a que este proceso se dé más rápido, pues al final de cuentas colonizarán de manera general toda tu composta y eso hará que se eleve la temperatura más rápidamente. Así que no olvides que actualmente se sabe que para todos estos procesos de compostaje o lombricompostaje, los microorganismos pueden llegar a ser la clave de un gran éxito en tu proceso. Junto con ellos también si tienen la secreción de algunos compuestos como hormonas, como nutrientes y como todas esas cosas tan hermosas que necesitan tus plantas para poder crecer y sobre todo tener una composta de calidad. Así que ya te la sabes y ahora ya conoces lo que necesitas saber para poder elevar la temperatura de tu composta. Nos vemos en el siguiente video.